Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y a todos. Hoy damos inicio al nuevo ciclo de seminarios del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Lleida y en esta sesión titulada Publicidad encubierta o no de los influencers en los medios sociales, nos viene a hablar Luis González Baqué, que fue asesor de la Dirección General del Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea en Bruselas. Ha sido también durante 9 años el jefe de la unidad de eliminación de obstáculos al comercio de mercancías, también la Dirección General del Mercado Interior. Desde 1982 a 1986, antes de incorporarse en la Comisión Europea, fue jefe del Servicio de Derecho Alimentario, Vegetal y Animal de la FAO en Roma y se licenció en Derecho el año 1965 y desde bien pronto, ¿no?, decidió especializarse en Derecho de los Consumidores y de los Alimentos y trabajó como abogado hasta el año 1980 en Barcelona. Esa fue la parte negra de mi vida. Bueno, y posteriormente, entonces, de 1980 a 1982, fue asesor jurídico de Prosema, organizador de Alimentaria, el Salón Internacional de Alimentación de Barcelona. Como resultado de su función profesional y de su experiencia, fue elegido en 1975 como miembro del Consejo de la Asociación Europea de Derecho Alimentario y en 1996 fue designado patrón de esta asociación. Además, el señor Baqué ha participado en diversos grupos de trabajo relacionados con la libre circulación, y es fundador de la Asociación Iberoamericana para el Derecho Alimentario y del Grupo de Trabajo China-Unión Europea. El señor Baqué también ha impartido numerosas conferencias y ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales. Y no me han fusilado hasta ahora. Dentro de esta área temática y también ha colaborado con artículos en revistas y publicaciones de primera línea. Asimismo, el señor Baqué forma parte del Consejo Asesor de la European Food and Feed Law Review, como también de la revista Aranzadi de la Unión Europea y es miembro honorario de la Asociación Catalana de Ciencias de la Alimentación del Institut d'Estudis Catalans. Por último, comentar también que Baqué es profesor de diversas universidades, entre las cuales se encuentra la de Girona, o la UAB, la de Castilla-La Mancha y otras universidades italianas. El señor Baqué es en la actualidad director de Políticas Alimentarias y Agrarias de la Fundación Triptolemos de Barcelona, miembro del Grupo de Reflexió el Futuro de la Unión Europea dependiente del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Madrid y de la Food Research Collaboration de Reino Unido. Entre los artículos recientemente publicados que están relacionados con la materia que hoy trataremos y que podemos destacar, hay muchos y entre los cuales podemos destacar los dos siguientes. The Food Influencer Activities Require Specific Regulation. O otro sería From 1st January 2021, Spain's influencers should indicate whether their opinions or estimations are advertising. Y nada más, a continuación le doy la palabra al señor Luis González Baqué. Esperamos que os guste mucho la ponencia, que seguro será muy interesante. Y sí, por favor. Sí, dime, perdón, que te interrumpo. No, iba a decir, adelante Luis, cuando quieras. Sí, si tengo entendido bien, son 30 minutos y luego preguntas, ¿no? ¿O no? Como usted prefiera, sí. Podemos hacer 30 minutos, ¿no? Y el profesor Cierco lo sabrá mejor. Vale, 30 minutos y 30 minutos. O... Yo estoy acostumbrado Perdón, dime, César. Normalmente lo hacemos entre un máximo de 40 minutos, ¿de acuerdo? Vale. O sea, aproximadamente, y después ya dejamos que haya debate. Eso es una deformación profesional, porque en la Unión Europea, cuando ibas a un grupo de trabajo o en el mismo Parlamento, a la presidenta de la comisión le dan 5 minutos. Y cuando se terminan los 5 minutos, le cortan el micrófono. Lo cual me parece muy bien, porque aquí en España nos alargamos. Y bueno,
Voy a hablar de los influencers. Primero tengo que pedir perdón por utilizar un barbarismo, pero bueno, yo diría que globalización obliga y decimos estrés y decimos Uber y decimos hot dog o no sé cuántas cosas. La verdad es que la palabra influencer se ha consagrado y nos guste o no nos guste, honestamente no encuentro un equivalente en castellano ni en catalán. Influenciador, no sé, suena a tostadora de pan, eso de influenciador. Eh, Como ven, soy una persona muy poco seria. Los que me conocen ya lo saben. Que vamos a hablar de los influencers. Los influencers están debido al boom de los medios sociales, que si TikTok, que si Facebook, etcétera, han hecho el YouTube, me olvido del YouTube, y eso se ha agravado, o entre comillas, por la pandemia, y el hecho es que unas personas que a menudo ganan mucho dinero, pues de una forma o de otra, generalmente utilizando los medios de comunicación social, influyen en la venta, en animar a la venta. No me gusta leer, pero tengo aquí una definición de influencer. Es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en las redes sociales puede llegar a convertirse en un propagandista o promotor interesante para una marca o empresa. De hecho, se utiliza a menudo. Y el título de mi ponencia era justamente ¿es publicidad encubierta o no? Segundo, si es publicidad encubierta, ¿hay que prohibirla o qué hay que hacer? Porque tenemos experiencias en Estados Unidos, ya se ha hecho algo, en Francia y en Italia, y de eso hablaré. La publicidad encubierta no es algo nuevo. Por ejemplo, las formas más normales de publicidad encubierta es el típico artículo ese que parece que es un artículo editorial, pero que en realidad hace propaganda o bien del vegetarianismo o bien del capitalismo o de lo que sea. Eso es obligatorio, puesto que a nivel español y a nivel de la Unión Europea la publicidad encubierta está prohibida y es una suerte que por el ordenador solo se me ve hasta aquí, porque si se me vieran de arriba abajo, verían que tengo una barriguita, que soy especialista en alimentación. Mi dedicación profesional a la alimentación hacen que, por ejemplo, la publicidad encubierta de alimentos sea muy frecuente. La editorial es una de ellas. La segunda es el placement. Aquí de nuevo utilizo un barbarismo. El placement es así en una película que pues ponen una bebida, no voy a decir la marca, ponen González Cola en la mesa, y en la película, en la serie, sabemos, por ejemplo, que sois muy jóvenes, casi todos los que me estáis escuchando, que en el cine norteamericano de los años 40, 50, 60, cuando no había televisión ni nada, las compañías vendedoras de tabaco pues pagaban para que los Clark Gable y Gary Cooper, que os deben sonar a chino, fumaran, o cuando llegaran a casa se bebieran un whisky. Todo esto era publicidad encubierta, pagada, y
actualmente prohibida. ¿Soy demasiado aburrido o no? ¿No? Vale. El nuevo fenómeno de los influencers pues nace con las redes sociales, la modernísima TikTok, que tiene encantados a ciertas personas y todas. Y hay una persona pues que dice, me gusta mucho la Sagrada Familia, y aparece en el Facebook y dice, si venís a Barcelona a visitar la Sagrada Familia. Pero no, supongo, no cobra nada de la Sagrada Familia ni del Vaticano. Pero poco a poco, los hombres de marketing que tienen, yo soy jurista, nobody's perfect, como decimos en Barcelona. Mira que los juristas tenemos imaginación, pero los hombres de marketing tienen una imaginación enorme. Yo no sé si lo habéis visto en la publicidad, pero ahora, por ejemplo, un yogur se anuncia, y no digo marcas, se anuncia con una mascarilla, con lo cual se envía un mensaje subliminal de que ese yogur ayuda a prevenir o a curar, ya no creo que se atreva nadie a decirlo, el coronavirus. La imaginación de los hombres de marketing es tan enorme, que es una lucha constante en mantener la buena información de los consumidores con la legalidad y con también la necesidad lógica y deseable de que los industriales vendan sus alimentos, que eso también es, nadie puede estar en contra de eso. Lo que estamos en contra es de que se confunda el consumidor. Y de ahí viene la idea de que si los influencers no están retribuidos, pues bueno, gozan de la libertad de expresión. No sé si me gustaría que César, que es jurista como yo, nobody's perfect, me hiciera así con la cabeza si está de acuerdo. Efectivamente, pues todo el mundo, pues si está convencido de que el yogur González, no sé si se vendería, pero si el yogur González es muy bueno, saliera a YouTube y lo dijera. Pero el problema está en cuando esto se remunera, porque en cuanto se remunera es publicidad, porque entonces ya estamos, hay un tipo en la Comunidad Europea, el Tribunal de Justicia, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia hay una jurisprudencia sobre el consumidor razonable y atento y perspicaz. ¿Qué quiere decir? Que la hipérbole, por ejemplo, decir mis patatas son las mejores del mundo, eso no es una publicidad engañosa, porque el consumidor medianamente informado ya lo sabe que es una hipérbole. Y bueno, un ejemplo, y aquí sí que diré la marca, pero por ejemplo, el famoso, ¿cómo se llama esa bebida energética? El Red Bull, quizás. El Red Bull, ¿ves? El Red Bull, la publicidad en todo el mundo es da alas. Eso no es una publicidad engañosa, porque cualquier persona razonable sabe que una bebida energética pues no te da alas, ¿no? Entonces nos movemos, a ver si me explico, nos movemos entre los influencers que ejercen su libertad de expresión y los influencers que están subvencionados y para promocionar una marca. No hemos de confundir a los influencers con la publicidad de famosos, que
sale un jugador de fútbol y dice, el Gazpacho González, hoy estoy haciendo propaganda de la marca González, el Gazpacho González es muy bueno en publicidad, en un spot de publicidad. Los ciudadanos, los consumidores, ya sabemos que ese señor a lo mejor ni lo ha probado nunca, el gazpacho en cuestión, pero le pagan. Y cuanto más famoso, más le pagan. Y bueno, pues los jugadores, Messi, si lleva una marca aquí de zapatillas, pues cobra. Y eso no es un influencer. Eso es publicidad. Publicidad. Me gustaría pues centrar, y como habrá un rato de preguntas, si no me he explicado bien, que volver a repetir, influencer es una persona que utiliza en general los medios sociales, porque también puede utilizar la radio, pero es más raro, es una persona que promociona un producto y recibe una subvención. O recibe, esa subvención puede ser en dinero o en especies. Es conocido que hay un programa de televisión, el Net Plus Ultra de la cultura, ¿no?, que siempre se meten con la Pantoja, no sé si sabéis de qué programa estoy hablando, en el que las presentadoras y los presentadores, sobre todo las mujeres, llevan vestidos de una marca y ganan dinero a través de esa. Esos son influencers. Bueno, los otros influencers más tradicionales pues son los de YouTube, ¿no?, que anuncian pues una cosa, y otros que se camuflan en YouTube o bajo la forma de anunciar, de enseñar a cocinar, en el fondo promocionan. Voy a poner un ejemplo, no me gusta citar marcas, no me gusta citar nombres, pero, por ejemplo, Carlos Arguiñano, que es un cocinero muy conocido, hace un spot de televisión para una determinada marca de sopas o no sé de qué, pero eso no es un influencer, eso es publicidad. Si dice tal y cual es casero, porque lo hacemos como en casa, es publicidad. Por lo tanto, si no es veraz, conculca el principio de veracidad, es una publicidad engañosa, y esto está legislado y sigue su curso. Los influencers están en una zona de nadie que aún no se ha legislado. En Estados Unidos sí, la Food Trade Commission, me parece, ha hecho unas guidelines, unas líneas directrices sobre qué tienen que hacer los influencers que directamente o indirectamente son subvencionados por una marca. Tienen la obligación de, perdonar que utilice la palabra inglesa, disclosure, de manifestación, de indicarlo. En Europa, Francia, Italia y España muy recientemente, que este fue el origen del que Carmen Rivas me llamara muy amable para daros el rollo y el tostón. Hoy, desde principios de este año, el Ministerio de Consumo y la Asociación de Anunciantes han firmado un código de buena conducta según la cual los influencers que de una u otra forma, directa o indirectamente, tienen que estar, que están subvencionados o promocionados económicamente en especies o en dinero o incluso en viajes, especies incluye viajes.
no sé si incluye otras cosas, pero aquí me paro. Yo soy un poco reacio a esos códigos de conducta. La publicidad en España, vuelvo a la alimentación porque es mi debilidad, la publicidad alimentaria en España está muy mal. Y respeto e incluso colaborado con la Asociación Autocontrol de la Publicidad. Pero eso es como decía mi abuela, poner un ladrón a vigilar las cárceles, ¿no? Y no quiero llamar, Dios mío, es decir, eso si está grabado habrá que borrarlo. No quiero llamar ladrones a los anunciantes, no, era una metáfora, quizás poco acertada. En España yo creo que habría que legislar, que nuestras autoridades tendrían que atreverse a legislar y actuar, porque el sistema de autocontrol que funciona y funciona muy bien tiene dos defectos. Primero, va muy lento. Uno denuncia autocontrol de la publicidad, una publicidad engañosa, y ocurre que tardan mucho tiempo y, claro, la publicidad tiene una vigencia de 2 meses, 3 meses. Cuando se prohíbe esa publicidad, ya ha pasado. Me he peleado amistosamente con muchos publicistas y hombres de marketing. Yo incluso, un padre me hizo hacer, estoy diplomado en marketing también, y Carmen, no te lo tengo en que no lo hayas dicho, porque has dicho demasiadas cosas, pero no porque sea bueno, sino porque soy viejo y he hecho muchas cosas. Pero volvamos a los influencers. Me peleo siempre con los publicistas porque hay un publicista muy bueno, de origen griego o sefardí, muy bueno, que dice, no, la publicidad solo engaña una vez a los consumidores. Eso es mentira. Eso es mentira, porque si uno hace un anuncio engañoso, porque la teoría de los publicitarios es que luego uno va a la tienda, compra eso que es tan maravilloso y no es maravilloso, pero quizás sí que una vez engaña a un consumidor, pero hoy en día la televisión la ven 5 millones de personas, por lo tanto la publicidad, y bueno, los he logrado convencer de que... Pero volvamos a los influencers. Espero que estéis de acuerdo con mi teoría de lo que son los influencers, que no hay que confundirlos con los famosos que anuncian en la televisión. No, los que no son subvencionados de momento los dejamos ahí aparte porque no presentan problema. Y en Estados Unidos el influencer, que la verdad, como hay la pandemia, no se viaja, me gustaría saber cómo lo hacen. Es ponen un letrero, porque este es el verdadero problema, y ya termino un poco mi exposición. Creo que todos estamos de acuerdo, podremos estar de acuerdo, que resulte que los influencers que reciben un complemento económico de algún tipo por su publicidad encubierta o no, se indiquen. Pero una vez más, y eso César me dará la razón, moviendo la cabeza así o moviéndola no, el talón de Aquiles del derecho es aplicarlo. Hacer leyes es fácil, y yo diría, con permiso de los catedráticos que me escuchan, enseñar derecho es fácil, lo difícil es aplicar el derecho. Aplicar el derecho, ¿sí o no? De lo último, de lo penúltimo no. César, ¿estás de acuerdo? Bueno, aplicar el derecho es el talón de Aquiles. ¿Cómo se aplica? ¿Qué hay que ponerles? Un letrerito abajo que diga
yo estoy haciendo propaganda de la sopa González, pero es porque recibo 1.000 euros por cada spot. Este es el problema. Como siempre acaba en mis exposiciones, la gente termina mucho más confundida de lo que estaba antes de empezar mi conferencia. Porque me gusta, no me gusta, en realidad tengo muchas inquietudes y pocas certezas. Y tengo esa duda y creo que tenemos que pensarla con todos, incluso esos que tienen la difícil tarea, rectifico, de enseñar derecho. Bueno, creo que más o menos lo he explicado todo. Si queréis, como soy un poco desordenado, repito, influencers. Si no lo he explicado bien, me lo preguntáis cuando termine mi rollo. Gran diferencia entre otros tipos de publicidad encubierta. El tercer elemento de mi conclusión, potenciado o superpotenciado por los medios de comunicación social. Y finalmente, pues en España, con un acuerdo voluntario, yo creo que tendría que ser, incluso la Unión Europea, a nivel de Unión Europea, tendría que legislar sobre eso, pero reconozco que es muy difícil. Es agua mineral sin gas, pero no digo la marca, de modo que no soy un influencer, ¿eh? A lo mejor es vodka y no lo sabéis. Bueno, creo que estaba ya concluyendo. El gran problema, y es un problema que a mí me gusta dar una conferencia para compartir mis dudas y mis incertidumbres, ¿eh? Ahí dejo encima de la mesa mis incertidumbres. ¿Cómo le ponemos eso? Creo que hay alguien que me escucha desde la Argentina, pero lo que voy a decir se tapa los oídos. Hay que coger el toro por los cuernos, lo cual en Argentina no está muy bien visto. Y no entro en más detalles. Podríamos pensar, y como resultado de este seminario, que tiene que ser interactivo, y tenemos aquí a César, a Karma, a Laura Salamero, que ha escrito un libro que se vende como, creo, supongo, porque a mí al menos me llegan cantidad industrial de consultas sobre este libro. Bueno, resumiendo, si tenéis dudas, que espero, porque mi único objetivo era transmitir mis dudas y que estéis más confusos que antes, a ver si entre todos, el mundo académico, el mundo legislativo, estamos de acuerdo en que hay otra posibilidad, pero yo creo que es inviable, que es prohibir directa y rotundamente el influencer subvencionado. Pero eso es ponerle puertas al campo, y es decir, ponerle puertas o reglas a los medios sociales es el desafío de la segunda mitad de este siglo. Porque, bueno, sabéis, por ejemplo, que es un caso inédito, que al presidente Donald Trump le quitaron la cuenta era de Facebook o de TikTok o no sé qué. La gran libertad de expresión, no solo ya para el tema que he dicho de los influencers, sino para la calumnia, para la difusión de fotos, etcétera. Los juristas, yo ya no, porque yo ya voy de retirada, pero los jóvenes juristas tenéis que empezar a pensar que el gran desafío que tenéis delante es cómo se regulan sin dañar la libertad de expresión, que es un bien
que nos ha costado aquí en España un poquito conseguir, pero también el respeto a la fama, al buen nombre de las personas. Yo ahí. Y en ese gran paquete de reflexión, y termino, está esa reflexión. ¿Regulamos o no regulamos los influencers? ¿Mantenemos el sistema voluntario? ¿Cómo se indica? Pero para eso tengo exactamente 27 asistentes, por lo tanto tengo 27 cerebros y millones de neuronas que con sus preguntas o sus observaciones ayudarán a hacer menos aburrida y menos rollo y tostón mi dicho. C'est fini, que no es catalán, es francés, ¿eh? Estoy a vuestra disposición. Muy bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias Mira, tenemos a Carmen también, que ya me parece que tiene preparada alguna pregunta. En todo caso, muchísimas gracias por tu intervención, por ver que conservas intacto ese sentido del humor y la capacidad de hacer fácil la aproximación a un tema que no es sencillo, porque muchas veces el problema del derecho es precisamente que no, cómo intentas de alguna manera crear un marco para fenómenos sociales que no son fáciles de enmarcar, ¿no? Pero bueno, yo tengo alguna pregunta, me la reservo. Primero que veo que Carmen tiene la mano levantada, le doy paso a ella. Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, en primer lugar, a Luis por su presentación, que ha sido muy interesante. Y nada, y ahora sí, es el turno de palabra y si los participantes quieren hacer comentarios... A que soy poco serio y no me invitaréis más. Sí, claro que sí, hombre. Lo volveremos a invitar. Poco serio soy, ¿no? Lo trato. Tiene mucho humor. Nada, pues si los participantes quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda o pregunta, ahora es el momento. Están levantadas, yo creo, ¿eh? Está sí. Bruce Taylor y luego si quiere Carmen Bayot y luego vamos a las del chat. Bruce Taylor, por favor. ¿Se ve? ¿Se me oye? Sí, te veo. Sí, Luis, te veo. ¿Qué tal estás? Bien. Hace mucho Cada día más joven, más guapo y más flaco. Ya te veo más joven. Oye, yo personalmente, yo he trabajado en el marketing y la comunicación casi toda mi vida en el campo del turismo y yo creo que hay que partir de la base de que el influencer está remunerado y entonces hay que legislar, pero al mismo tiempo hay que educar a la gente que no sean crédulos y que no crean todo lo que les diga. Porque esto es el problema. Mis hijos me han enseñado de que si quiero comprar un producto, que vaya a Amazon o que vaya a las redes sociales y vea lo que dice la gente sobre este producto. Entonces yo creo que enseñar a la gente que tome estas medidas. En mi trabajo, yo como comunicador y sigo comunicando de parte de una asociación universitaria de mayores, uso mucho los testimonios porque yo me eduqué con los publicistas como David Ogilvy, como los grandes americanos que me dijeron word of mouth is the best medium of all. Y yo creo que un testimonio que esté bien hecho, que es creíble, es lo mejor que puede hacer. Yo contribuyo mucho a TripAdvisor, a Google, y sé los problemas que tienen, sobre todo para la industria turística, pero hay que poder interpretar lo que dice la gente. Si nadie tiene algo en contra, hay algo que no va bien. Tiene que haber críticas en contra, críticas en favor, pero tienes que saber leerlos. Tú que has hecho la separación de lo que es word of mouth. ¿Sí? Estoy absolutamente de acuerdo contigo y te doy las gracias porque has hablado de un tema que se me ha escapado. Efectivamente, contra la publicidad engañosa, contra los influencers y todo eso, hay que tener una educación de base. Y entonces el daño que puede hacer
una publicidad engañosa disminuye. Gracias, porque me había olvidado de ese tema y mira que soy un obsesionado por llevar la formación del consumo a la escuela. Ahora no, pero en mi juventud nos hacían recordar de memoria todos los reyes godos. En cambio, no nos hablaban pues del dinero, de qué era el dinero. Por ejemplo, hay mucha gente que aprende lo que es una hipoteca cuando va al banco para comprarse un piso. Y eso creo que habría que enseñarlo en el bachillerato. Yo no digo que habría que estudiar todo el derecho y habría que estudiar, pero una hipoteca, a los reyes godos yo al menos no me los he encontrado por la calle, me pegaría un susto terrible. Pero, por ejemplo, una hipoteca, el 90% de los españoles seguro que en su vida se encontrará una hipoteca y no tiene la más mínima noción de lo que es. Gracias, porque has aportado algo que yo me había olvidado. Te pregunto. Adelante. A mí, cuando estabas hablando sobre el control de la publicidad que podían llevar a cabo los influencers, claro, hay dos temas que me preocupan particularmente, ¿no? El primero sería no solamente el control de los influencers, sino el control de la influencia, ¿de acuerdo? Es decir, lo cual lo vinculo con el mundo de la desinformación, ¿no? Es decir, tenemos un gravísimo problema que es el de la desinformación. Pero claro, combatir la desinformación es extraordinariamente complicado, ¿no? Porque en el fondo tú lo que quieres es controlar la influencia negativa, ¿no? Es decir, todos entendemos que ciertas informaciones, sobre todo, por ejemplo, si las vinculamos a la salud, ¿no? O a la salud pública, pues pueden ser devastadoras, ¿no? Los efectos que pueden tener. Pero claro, al mismo tiempo, controlar eso es extraordinariamente complicado. Es extraordinariamente complicado porque está en juego la libertad de expresión, la libertad de información, etcétera. Claro, en el tema de los influencers yo creo que lo has cogido, o sea, cuando te escuchaba la exposición, claro, hay una manera de controlarlo que es precisamente cuando hay dinero. Es decir, cuando hay dinero, cuando hay alguien que gana dinero, digamos que legitimamos más la aparición del derecho. Pero en cuanto desaparece el dinero como componente, es mucho más complicado, lo cual no significa que no sigas teniendo el problema. Pero insisto, es muchísimo más complicado para el derecho establecer cualquier mecanismo de control. Eso por un lado, ¿no? Es una primera reflexión. Y la otra... Sí. Una pequeña... Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que eso tiene que ser motivo de reflexión, porque efectivamente las fake news, de nuevo, mira, utilizo de nuevo un anglicismo, las fake news son enormemente importantes en la democracia, en una democracia. Y parece que la elección de Donald Trump estuvo rodeada con esto. ¿Y cómo le pones de nuevo, cómo atacas las fake news? Porque, como tú muy bien has dicho, la frontera es la libertad de expresión, ¿no? Y ciertos partidos políticos extremistas, me parece que están utilizando una cadena de televisión para pasar fake news. Pero ¿cómo lo prohíbes sin atacar, tú lo has dicho, estoy repitiendo un poco lo que tú has dicho, pero es porque efectivamente estoy de acuerdo contigo. Sí, digamos que sí, esa es una primera. Yo tampoco tengo, claro, en el momento en el cual aparece un componente como es el dinero, pues la legitimidad del derecho es mucho más sencilla, ¿no? Pero en cuanto desaparece ese componente es mucho más complicado. La otra reflexión que quería trasladarte, Luis, tiene que ver con que, claro, los influencers yo los asocio, ya sé que no nos has aclarado que no solamente, pero yo los asocio mucho con las redes sociales. Y el 99% son redes sociales. Son redes sociales, ¿no? Entonces, yo que, por ejemplo, he estado trabajando en los últimos años el tema de la vacunación, pues las redes sociales, en el fondo, no dejan de ser entidades privadas, pero que tienen ahora ya una capacidad de ayudar o no a las administraciones enorme. De tal manera que son las propias administraciones, o en el caso de la Unión Europea, ¿no? A través de los códigos de conducta de las redes sociales, ¿no? Las que les están pidiendo ayuda para que nos ayuden. Influencers positivos. Efectivamente,
Efectivamente, lo cual también me plantea, hablabas de autocontrol, ¿no? Dices, bueno, quizás los operadores privados tendrán sus dificultades, pero es que tengo la impresión, igual me equivoco, Luis, pero que o nos aliamos o hay alianzas entre la administración y los operadores privados, o es que va a ser todavía mucho más difícil para la administración penetrar en ciertos ámbitos, ¿no? O sea, yo me imagino, o sea, si no nos ayudan en esto, las redes sociales, si no de alguna manera se alinean con la administración, será muy difícil, ¿no? Porque después de una red social aparece otra, ¿no? Y otra que no tenías, o otro mecanismo, ¿no? También ahí me gustaría conocer cómo lo ves. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un desafío. Vamos, has hablado de la pandemia. Tú ahora imagínate que tú o todos los que nos escuchan, 24 personas de buena fe se están ganando el cielo, ¿eh? No van a pasar por el purgatorio, ya van a ir al cielo esas 24 personas que tienen la paciencia de escucharme. Ahora imagínate tú eres director de un informativo en la televisión y te lleva un mensaje de un negacionista, que a verlos haylos, como las meigas, que dicen, no, el coronavirus no es más que una conspiración de las farmacéuticas para enriquecerse. ¿Qué haces tú? ¿Pasas la noticia? ¿La pasas matizándola? Yo no tengo la respuesta, Yo creo que hay que luchar contra... Bueno, tengo también curiosidad, la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea, la que está al mando ahora, ha creado un organismo, un comité de esos de tantos, para luchar contra la desinformación. Yo estoy esperando aprender a ver cómo lo hacen, porque es muy difícil. He puesto el caso del negacionismo. ¿El negacionismo es desinformación? ¿Es mala fe? ¿Es un bulo? ¿Dónde termina el bulo y dónde empieza la buena información? Ahora suerte, eso sí que hemos tenido suerte. Hace un año así se puso de moda la posverdad. Que eso es una posverdad, que eso tenemos que hacer un congreso mundial para hacer... No, pero hablando en serio, estoy contento de que estemos de acuerdo en que hay mucha tela marinera que nos espera. Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes. Es un honor, señor González Baqué, poder hacerle esta pregunta. Quería preguntarle o trasladarle una reflexión para que me diera su opinión. A mí me da la impresión de que a veces contamos con herramientas ya en derecho que están bastante instauradas, y ahora me refiero a la regulación de la publicidad de medicamentos, con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el asunto Frede-Damgard, ya por el año 2009, en la que se elimina cualquier tipo de duda acerca del concepto de publicidad y al final se considera publicidad cualquier acto de comunicación informativa, incluso aunque no se pueda probar el ánimo de lucro, con la intención de atacar la conducta de un ciudadano sueco, creo recordar, que abrió un blog para poder seguir haciendo publicidad de un fármaco fuera, creo recordar, del espacio común europeo. Y el Tribunal de Justicia dice en esta sentencia que publicidad, al fin y al cabo, aplicando la propia normativa que se deriva en el Estado de la Directiva Europea, es cualquier comunicación y la considera ilícita. Y hay un juzgado en España, un juzgado mercantil de Madrid, que en el año 2019 ha aplicado esta doctrina para resolver un litigio entre dos tabacaleras y basándose en este concepto de publicidad. Al final hay mucha información de la que aparece, que es objeto del procedimiento de examen, que se presenta como información y no como publicidad, son entrevistas, son otro tipo de reseñas de eventos, y al final lo que dice el juez de lo mercantil de Madrid es que da igual, porque en realidad en cuanto se intenta, digamos, hacer referencia a un producto que tiene una potencialidad comercial, se entiende que es publicidad aplicando esta doctrina Frede-Damgard. ¿Usted no cree que si hiciéramos lo mismo para otros ámbitos como el de la publicidad alimentaria y no tuviéramos que estar
parándonos a ver si una actuación es publicidad o no es publicidad, ¿no sería más fácil empezar a resolver el problema de la publicidad ilegal en España? La respuesta es sí. Lo que ocurre es que, como es lógico, la publicidad y la regulación, no solo la publicidad, la regulación de los medicamentos es muy estricta. Y bueno, los medicamentos, determinados medicamentos solo se pueden vender en farmacias y determinados medicamentos hay que venderlos con una receta médica. De todos modos, estoy de acuerdo y me parece que y le agradezco su aportación, porque por ahí van los tiros. Yo creo que llegar a un sistema tan estricto como los alimentos, como los medicamentos, me he equivocado, como los medicamentos tampoco podemos llegar, pero los medicamentos son un buen ejemplo y la sentencia que ha citado está muy bien. En el resto, yo creo que tampoco podemos ser tan rígidos pero le doy la razón, porque, por ejemplo, por hablar de una cosa, los medicamentos es una excepción en la Unión Europea. Tienen los precios restringidos y congelados y no hay libertad de precios. Es algo que va en principio, en contra del tratado, relativamente en contra del tratado. Pero, y por ejemplo, porque ahora no sé si os habéis fijado que hay una proliferación de complementos alimenticios que son alimentos y tienen una legislación mucho menos estricta, que se insinúan. Por ejemplo, yo vi el otro día en la televisión, porque estás confinado, solo puedes ver la televisión, un complemento alimenticio de cuyo nombre no me quiero acordar, que decía, y combate las bacterias y los virus. No decía cuáles virus, porque claro, si hubiera dicho el coronavirus, entonces era una publicidad engañosa. Pero no nos engañemos. El consumidor medio, no razonable, sino razonablemente despistado, pues oye virus y bueno, pues algo, y incluso, no sé si os habéis fijado en la publicidad de determinados limpiadores que antes decían desinfecta, ahora dicen mata a todas las bacterias y a muchos virus. O sea, no sé si mi respuesta le satisface o no. Estoy de acuerdo con usted. Creo que hemos de ir en esa línea, que su sugerencia es buena y no podemos llegar al extremo de un rigor tan grande como los medicamentos. Pero su aportación, como todas las hechas hasta ahora, ha sido muy positiva y hemos de pensar en un concepto amplio de publicidad y en aplicación del principio de veracidad. Muy bien, estoy de acuerdo. Quería preguntarle desde el punto de vista del consumidor de redes sociales, porque yo es verdad que consumo todas las redes sociales en las que los influencers campan, y es verdad que a veces cuando anuncian un producto ponen en la red social, hay una etiqueta, esta colaboración está pagada con y la empresa, pero eso no siempre se da. Y el tema me parece muy interesante porque lo veo a mi alrededor, de mi generación, que consumimos más redes sociales que quizás televisión, que es o radio, que quizás es donde antes se hacía la publicidad. Bueno, se sigue haciendo, pero para nuestra generación es diferente. Y me preguntaba el tema de la territorialidad de la ley, es decir, porque tenemos por un lado las plataformas de redes sociales que son entidades privadas. Tenemos por otro lado a los influencers como personas físicas que pueden residir aquí o allá, pero pueden realizar su publicidad a unos ciudadanos de un país que no se corresponde en el que viven. Entonces me preguntaba si todo eso, o sea, no sería como una complejidad añadida para fijar lo de la... Si tienen a mano un lápiz, les voy a dar mi dirección electrónica y les enviaré un artículo que acabo de escribir, que yo creo que a Carmen Rivas sí que se lo envié, y que se titulaba justamente
los influencers hay que regularlos a nivel europeo? Y yo creo que la respuesta es afirmativa, porque como muy bien ha dicho, uno de los problemas, creo que el sistema de autonomías español, pues con todos sus defectos, pues funciona, pero no cabe duda de que complica las cosas, porque la competencia en protección de los consumidores está en la mayoría de los estatutos de las comunidades. Y no hablemos. La solución a su problema, que muy bien planteado, sí señora, estoy de acuerdo, es por lo menos regularlo a nivel de Unión Europea cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Lo que pasa es que la Comisión Europea ha estado durante casi 2 años paralizada con el Brexit y con todo el jaleo. Adelantaba un poco a su pregunta. Efectivamente, si se regula, que en mi opinión, claro, yo fui funcionario de la Unión Europea, de la Comisión Europea, durante casi 30 años. Por lo tanto, me gusta gobernar desde Bruselas, ¿no? Me gustaba, pero no, hablando en serio, porque aunque no lo parezca, de tanto en tanto hablo en serio, la problemática del mercado interior y de la globalización se soluciona solo legislando a nivel de Unión Europea. Y aún, pero vamos, no podemos ir más allá, y aún habría que incluir quizás, no para el tema de los influencers, pero no lo sé, si en futuros acuerdos con otros estados, con terceros países, no sé si habría que incluir cláusulas sobre la libre circulación de la publicidad, pero eso tampoco quiero ir tan mal. ¿He contestado a su pregunta? Sí, es muy amable. Sí, muchas gracias. Joaquín Torres había preguntado: yo quisiera trasladar la duda que surge respecto a la falta de intervención de la administración pública en materia de la publicidad y el florecimiento exponencial que los códigos de autorregulación han tenido estos últimos años. ¿Esto no podría poner en riesgo la propia soberanía de los Estados? Un ejemplo sobre ello puede encontrarse también en los códigos de autorregulación por la farmaindustria. Muchas gracias. Bueno, no exageremos, tanto como poner en riesgo la soberanía, no. Yo estoy de acuerdo con César, que tiene que haber una colaboración porque efectivamente la administración pues no sabe de muchas cosas. Pero sí, en mi opinión, en esos códigos de autorregulación, en mi opinión, y de acuerdo con lo que me han preguntado, eso estoy de acuerdo. Yo soy muy así, bueno, ya sabéis que en catalán hablar se llama enraonar, ¿no? Razonar. Yo soy muy razonable. Y estoy de acuerdo con César y estoy de acuerdo con la persona que, perdón, no he retenido el nombre. Yo creo que hay que colaborar, pero el Estado se tiene que guardar la última palabra. Tiene que ser una autorregulación con... un poco pasa en la Unión Europea. Fijaros que el elemento más poderoso de la Unión Europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero yo creo que sí, que la Unión Europea quiere entrar en el Consejo de Europa, que la gente lo confunde, pero el Consejo de Europa es el Consejo de Europa. Y el Tribunal de Justicia no lo acepta porque el Tribunal de Justicia dice: el órgano superior de decisión e interpretación del derecho comunitario soy yo. Y tal como está redactado el acuerdo con el Consejo de Europa, yo perdería la primacía y el poder final. Yo creo que mutatis mutandis, algo en latín tenemos que decir, ¿no? Mutatis mutandis, habría que, como bien ha dicho César, hay que hacer una colaboración, pero los poderes públicos debieran conservar la última palabra. El siguiente comentario que había en el chat era de María Emilia Gautero. Decía: considero que es esencial educar e informar el derecho a la población
en general y en materia alimentaria. Este es un primer aporte y le invitamos a desarrollarlo también para Argentina. Luego, Isabel... Eso no hay duda, me parece que la persona primera que ha intervenido lo ha dicho, sí, hay que educar y la libertad, porque vamos a ser claros, y me voy a poner serio. Decía Winston Churchill que no creo que sospeche nadie que es fascista, que la democracia era el peor de todos los sistemas políticos si se exceptúan todos los demás. La democracia significa el ejercicio de muchísimas libertades. El ejercicio de muchas libertades significa mucha preparación. Una buena democracia, que aún no estamos llegando en España, una buena democracia significa una gran preparación. Y en la escuela, sobre todo, porque lo que se aprende, puedo decir una palabra, no es una palabrota, lo que se mama en la escuela queda para siempre. Hernández San Juan había escrito: gracias por la elección del tema, que es de gran actualidad, y por la calidad de todos los intervinientes en el debate. He aprendido mucho escuchando, por ejemplo, que Autocontrol ha elaborado un nuevo código de conducta relacionado con estos fenómenos. Pero como apunta Luis González Baque, aquí el problema es que no se legisla sobre esta cuestión y no es posible aplicar el derecho o la legislación porque estos códigos de conducta son un soft law de escasa coercibilidad. Esto es el hecho. No os lo voy a explicar a vosotros, que lo sabéis mejor que yo. Kelsen definió el derecho como aquello que se puede finalmente conseguir por la vía coercitiva. Y nos guste o no nos guste, por vía de una sanción administrativa o de la cárcel, al final el derecho, si no tiene un poder coercitivo, me miro fijamente a César, por si hace así o hace no, finalmente el derecho, nos guste o no nos guste, por pacifistas que seamos, tiene que tener una fuerza coercitiva, si no, no es derecho. Eso en las nuevas generaciones suena raro y yo no soy autoritario, pero finalmente el derecho, si no puede tener una fuerza coercitiva de algún tipo, que puede ser una mera sanción administrativa o puede ser la cárcel, la pena de muerte no, por supuesto. Eso, que yo estudié la pena de muerte en la Facultad de Derecho. No, claro, el derecho no es derecho. ¿Estás de acuerdo, César? ¿Te veo muy serio? No. Obviamente, lo que pasa es que cada vez pienso también, Luis, esto no me quiero poner filosófico, ¿no? Que entre lo que sería el hard law, ¿no? El derecho duro, el derecho que todos hemos, que es el que tiene esa capacidad de coerción, ¿no? Y el soft law, que muchas veces también damos la impresión de que, bueno, pues que es intrascendente. Mi impresión, Luis, es que el soft law es verdad que no te permite utilizar mecanismos coactivos, pero yo creo que cada vez es más influyente en espacios colaterales. Estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que, por ejemplo, pues en ámbitos, cuando has de fijar estándares de diligencia en términos de responsabilidad civil, pues cada vez más los tribunales están acudiendo a ese tipo de mecanismos, ¿no? Sí. Por tanto, yo creo que a veces es un pequeño avance. Me he explicado mal, César. Me he explicado mal. Muy bien, has dicho el derecho blando, el soft law y el hard law. Y estoy de acuerdo contigo que hay que aplicar el soft law, pero que tiene que permanecer al final. Esa es mi tesis. Sí, absolutamente. No, estoy de acuerdo contigo que tenemos que aplicar en la medida de lo posible el soft law, pero cuando falla el soft law, tiene que haber un hard law o un derecho duro. O sea, y ahí una dosis acertada de ambas, pero que siempre mantenga la prioridad al final, el hard law. Cuando te he contestado la primera pregunta, he intentado decir eso. Quizás me he explicado más. Sí, no. Yo ahí, fíjate, Luis, cuando escuchaba una de las intervenciones anteriores, creo que era de Marta, ¿no? Que decía, para mi generación, ¿no? Pues los influencers serían o se parecerían a lo que
a la publicidad que en otras generaciones, pues por ejemplo la mía, encarnaba más la televisión, ¿no? Sí. Hace unos años teníamos bueno, el año pasado creo que era uno de los trabajos de un alumno de la facultad era sobre los cigarrillos electrónicos, ¿no? Y yo aprendí mucho, ¿no? De ese trabajo, ¿no? Entre otras cosas, que a veces cuando un fenómeno es nuevo y no sabes dónde ubicarlo, una de las posibles soluciones es ubicarlo en lo que ya conoces, ¿no? Entonces decir, oye, pues el influencer a lo que más se parece es a la publicidad que teníamos en televisión o a la publicidad que, pues una de las primeras soluciones es muy sencilla, es aplicar el mismo régimen, ¿no? Por analogía. Es decir, busco por analogía y aplico el mismo régimen. Pero en el fondo lo que comparto contigo, Luis, es que tiene que haber unos límites finales, aunque sean mínimos, que los tiene que marcar el derecho. O sea, es decir, que no todo puede ser autorregulación, aunque sea, como dice Isabel, autorregulación regulada, ¿no? O sea, que tiene que haber un marco, aunque sea final, que es el que lo marque el derecho. Perdona, Luis, también mi rollo. Veo que también que hay alguna mano más levantada. Perdón. De acuerdo, sí. Abel Mariné pregunta, ¿cómo distinguir entre opinión y evidencia? Abel Mariné no es jurista y nos pone unas preguntas casi imposibles a los juristas. ¿Cómo diferenciar la opinión de la evidencia? Pues eso lo tiene que decir un científico, más que un jurista. Y nosotros los juristas acudimos al científico. Por volver al tema alimentario, que me gusta más. Por ejemplo, cuando tuvimos que hacer una directiva sobre cuánto es el máximo de cafeína que se puede poner en una bebida energética, pues fuimos a los científicos. Y los científicos nos contestaron como el oráculo de Delfos. Las mujeres embarazadas, un 2,40 puede ser perjudicial. Alguien en Finlandia ha descubierto que un 1,2, y decíamos, oye, perdone, nosotros hemos de hacer una directiva diciendo está prohibido poner más del 2%, del 3%, del 5%, del 0,5%. Entonces, pues sí, respondo a la dificilísima pregunta del profesor Mariné. Pues hay que ver caso por caso. Hay que ver caso por caso. Y los científicos nos pueden ayudar en eso, porque efectivamente una opinión se convierte en evidencia si yo, después que todos esos cabellos blancos que tengo de aquí, es porque a pesar de ser jurista he tratado con veterinarios, farmacéuticos, tecnólogos de la alimentación. Estas canas me han salido por eso. Y si algo he aprendido de ellos es que evidencia es cuando realmente se comprueba o hay una cierta unanimidad, pero ni siquiera la evidencia tiene nada que ver con la infalibilidad del Papa de Roma. Por lo tanto, hay que verlo caso por caso y sí, es que en el fondo, amigo Abel, esta es la gran dificultad, que ya lo hemos dicho, del derecho, que al final hay que aplicarla y en la aplicación está el gran talón de Aquiles del derecho. Pero es así. Vale. Venga, adelante. Yo quería aprovechar que usted ha sido funcionario de la Comisión Europea, por si nos pudiera usted orientar como jóvenes juristas que en un futuro podemos querer optar a una carrera en la Unión Europea, si nos podría orientar un poco sobre qué profesiones ve usted con más futuro o con más prestigio, o alguna orientación para entrar a trabajar en la Comisión Europea o alguna institución de la Unión Europea. Le repetiré prácticamente todas las profesiones. Obviamente, los licenciados en Derecho representamos un 20% porque claro, se proyectan legislación y tal. Pero no, se necesitan veterinarios, se necesitan informáticos, se necesitan muchísimos traductores e intérpretes. La oficina de selección de personal, que te apuntas a ese mailing list y te van enviando, yo sé, por ejemplo, ahora están buscando personas expertas en agricultura.
Y obviamente los juristas tenemos más salidas allí, pero a todos los niveles. Y estoy muy contento que me pregunte eso, porque muchas veces los españoles se olvidan de que tienen una posibilidad de empleo. La verdad, yo pasé 30 años en Bruselas y también iré directo al cielo, porque Bruselas es la cosa más aburrida del mundo. Pero bueno, no, los salarios no están tan mal. Pero, no, hablando en serio, la comisión hace un programa que se llama Back to School, que los funcionarios, tanto los que están en ejercicio como los jubilados, van a la escuela donde fueron alumnos y les explican lo que es la Unión Europea. Yo lo primero que les decía es, niños de 14, 15, 16 años, ¿dónde está la Unión Europea? Ah, en Bruselas. Digo, no, está aquí. Y César lo sabe, que mi mujer es de un pueblecito de Cuesca que se llama Campo, que tiene esas escuelas que solo tienen 3 clases, y no había ido a esa escuela, pero hacía trampas y les daba a dar clase, y les decía allí en el Pirineo aragonés, les decía, no, los españoles no tenemos la opinión, no tenemos la idea de que somos la Unión Europea, y somos la Unión Europea, y estamos en la Unión Europea. Bueno, y nos aprovechamos, entre comillas, un poco. O sea que muchas gracias también por esa pregunta. Bueno, yo creo que yo me quedaría hasta la noche, pero creo que pues, sería contrario a los derechos humanos, ¿no, César? Nos podrían denunciar por influencers negativos. Puede ser. A lo mejor me tenéis que traer una lima a la cárcel, ¿eh? Bueno, es broma. Que en estos momentos de pandemia, lo último que tenemos que perder, aunque estudiemos Derecho o hayamos estudiado Derecho, lo último que tenemos que perder es el sentido del humor. Esto es... Sí, es una de las grandes vías de... He dicho. Pues, muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia. Ahora ya hay 21. Muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia de escuchar mis cosas. Gracias. No hay nada que satisfaga más a un charlatán como yo que pensar que ahora mira, se ha ido uno, ahora solo son 20. Bueno, he terminado. No, pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias también a Carmen y a los jóvenes que están preparando estos seminarios, que la verdad es que están haciendo ahí un trabajo, pues, muy encomiable, ¿no? Dando, pues, como ya has visto, esto es algo muy sencillo, Luis, un poquito, pues, modesto, ¿no? Pero bueno, que hoy hemos tenido muchísima gente y que ha estado, la verdad es que ha estado muy animado, o sea, que yo creo que objetivo totalmente cumplido. Es que habéis invitado a un influencer de primera. Sí, efectivamente. Hemos visto cómo a lo largo de la sesión pues ibas haciendo pequeños gestos de publicidad encubierta, pero... Fíjate, yo si no interrumpo no soy feliz. Fíjate, yo no me considero influencer. Como escribo muchos artículos de derecho y nos olvidamos a veces, hay una fuente del derecho que es la doctrina, ¿sí o no? Sí. La ley, la costumbre y la doctrina. Y yo no soy un influencer, soy la doctrina. ¿Sí o no? Hombre, no sé si en singular, pero bueno, sí que como mínimo, la verdad es que, Luis, siempre has... yo desde los tiempos del principio de precaución, ¿no? Que siempre has destacado por estar en los temas en ser mucho punta de lanza, de muchos temas, que pues como ¿no? Que este es un ejemplo, ¿no? Que son temas difíciles porque son pues muy novedosos, difíciles, muy rompedores, y es difícil a veces acertar y decir alguna cosa con criterio, pero porque muchas veces cuando... Yo me he planteado eso, pensar en voz alta delante vuestro y transmitiros mis incertidumbres, porque certidumbres muchas no tengo, pero todas las colaboraciones, todas las preguntas que han hecho han valido mucho más la pena que lo que yo he dicho.
yo creo que en conjunto vale todo la pena, o sea que yo creo que ha quedado muy redondo y muchísimas gracias. Bueno, pues perdona, Carmen, te cedo la palabra. Vale, gracias, César. Pues nada, sí, ha llegado la hora de finalizar el seminario. Nos gustaría aprovechar este último momento para invitaros a todos los participantes a los próximos seminarios del área que tendrán lugar durante las próximas semanas, y ahora os enviaré el link al chat con toda la información sobre los temas de los próximos seminarios, sus fechas, etcétera. Y nada más, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y participación. Ha sido un placer contar con todos y todas vosotros y esperamos que os haya sido interesante este seminario. Buenas tardes y hasta otra.